Buenos días queridos hermanos y hermanas en el Señor. Les saludo, les mando un abrazo virtual muy pero muy grande. Es una alegría poder vernos a través de este medio y poder gozarnos como cada sábado, cada domingo y casi cada día de la semana al encontrarnos para alimentarnos con la palabra de Dios, para motivarnos con la comunión. Qué lindo poder ver ya algunas caritas que van comenzando a aparecer ahí en el chat, algunos mensajes. Eso nos hace bien, ¿sí? Esperamos con ansias este tiempo. Un tiempo que nos ha servido para pasar esta cuarentena. Y nos ha servido bastante bien. Al comienzo estábamos un poquito, me incluyo también yo, medio reticentes, medios molestos, medios dudosos si funcionará o no funcionará. Pero obviamente Dios, que es un Dios soberano, un Dios sabio, un Dios de amor, de gracia, de misericordia, tenía todo esto preparado. Y hay que ser honestos. Las mismas redes sociales que por mucho tiempo a veces cuestionamos, advertimos, para algunos hasta quizás no accedimos, hoy pasó a ser la herramienta principal. Pero es una herramienta momentánea, ¿eh? Yo quiero animar el corazón de ustedes, si están atentos a las noticias. Yo estoy seguro que en cuestión de días, máximo tal vez un mes, no creo que llegue, ya podemos estar juntos reuniéndonos nuevamente en el templo, viéndonos cara a cara. Y claro, eso es totalmente diferente. Aunque los cultos no van a ser igual a los de antes, porque hay algunas reglamentaciones que estamos obligados a cumplir y en verdad son necesarias para evitar el tema del contagio. Igualmente va a ser lindo poder vernos, poder respirar el clima de la iglesia, de la congregación. Así que tengamos paciencia. Yo estoy bastante animado, bastante contento porque la iglesia en todos estos, ¿cuánto? Ya perdí la cuenta, no sé, 5 meses casi, se ha mantenido unida, se ha mantenido de pie y se ha mantenido activa. Obviamente, tal vez hubieron más cosas que se podrían haber hecho, pero en general estuvimos con el temor de Dios, estuvimos en comunicación con ustedes, estuvimos buscando opciones y no hemos suspendido ninguna actividad. Todas las áreas han sido bien cubiertas, están siendo bien cubiertas. No hemos cerrado para nada la palabra de Dios, aunque nos han cerrado los templos. Como dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa. Hemos aprendido juntos un montón de temas muy lindos, seguimos aprendiendo. Hay muchos que se han conectado, hay otros, inclusive muchos, yo conozco, seguramente tú también, de otras iglesias que me han dicho: Pablo, estamos siguiendo los mensajes a través de internet, qué bendición. Y inclusive de otros países, ¿eh? Ahora mismo, si tú ves después los mensajes, vas a ver de Argentina, de Bolivia, de Estados Unidos, de diferentes países que constantemente, fielmente, cada fin de semana están ahí pendientes para ser alimentados a través nuestro también. Así que de alguna manera, si bien las puertas del templo se han cerrado, el foco de influencia, el abanico se ha abierto aún más todavía y hemos alcanzado y seguimos alcanzando a muchas personas. Y eso debe animar nuestro corazón. Hemos tratado de decir presente a familias necesitadas. No hay semana que no haya faltado alguna ayuda social. Ahora estamos organizando, mantente en contacto. De paso te aviso, para este jueves y viernes también otra repartición masiva de alimentos en terrinas y de folletos para evangelizar en lugares carenciados. Los que quieran sumarse, conéctense con nosotros, con la hermana Paulina. Así que estamos como iglesia diciendo presente. Y bueno, vuelvo a repetir, con todas las expectativas ya de poder abrir las puertas. Tal vez tendremos que hacer algunos cultos más por fin de semana para atender grupos no tan numerosos, porque de acuerdo a lo que se nos permita reunirnos, pero de alguna manera vamos a seguir adelante. La iglesia es una empresa eterna que ya tiene más de 2000 años de historia y la han intentado silenciar, dividir, cerrar, destruir tantas, pero tantas veces y nunca lo han podido lograr.
Así que esta no va a ser una excepción. Estamos a las puertas de la pronta venida del Señor Jesucristo y nos tiene que encontrar de pie, activos y con un corazón fervoroso. Si alguno se quedó en el camino en estos meses, se desanimó, bueno, queremos animarte, no queremos juzgarte, no queremos culparte, queremos decirte que estás a tiempo para sumarte y para volver a decir aquí estoy, ya está, ahora sí, vamos con todo. Pero hoy más que nunca, hermanos, hermanas, necesitamos que la iglesia esté unida, esté aportando su fuerza, sus ofrendas, sus ideas, sus dones, todo lo que tengan a la mano para, así como atravesamos este túnel tan pero tan difícil y ya estamos casi por llegar al otro lado, ahora también podamos encarar esta nueva, iba a decir nueva normalidad, pero no me gusta esa frase porque le pertenece al reino de las tinieblas, ¿no? Pero sí a esta nueva etapa que en la voluntad del Señor ha permitido que la iglesia atravesara. No podemos negarlo, no podemos volver, ni aunque quisiéramos, a lo que estábamos haciendo antes, y tal vez Dios no quiere que volvamos a lo que estábamos haciendo antes. Porque si Dios permitió este cambio tan radical es con propósito. Así que queremos que vos te sumes también a esta nueva etapa y digas, bueno, a ver cuáles son los cambios, cuáles son las nuevas estrategias. Yo quiero ser parte. Así que te animo, gracias por estar conectado, conectada hoy. Y lo mejor que podemos hacer es alimentarnos con la palabra de Dios. Porque de nada sirve animarnos, decir presente o aportar ideas, poner nuestros dones y nuestros recursos a disposición del Señor si nuestro corazón no está conectado con Dios. Nunca olvides, todos tenemos que tener esto en mente cada día. Dios está mucho más interesado en lo que somos que en lo que hacemos, y quiero repetírtelo, Dios está mucho más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Así que empecemos por lo primero y lo demás va a ser una consecuencia. Amén. Tenemos un tema súper emocionante hoy y lo vamos a completar durante más de un mes, tal vez casi 2 meses, porque vamos a subir de la mano del Señor Jesucristo a 7 montes que Mateo nos presenta estratégicamente en su evangelio, ¿sí? Y de cada monte donde el Señor Jesucristo estuvo y que Mateo lo presenta, vamos a sacar nosotros una enseñanza para nuestras vidas, ¿ok? ¿Qué les parece si antes de entrar directamente a la meditación de la palabra de Dios, cerramos nuestros ojos para orar? Querido Padre, gracias por este día hermoso que nos regalas. Es una bendición abrir los ojos, tener salud. Es una bendición tener tu palabra, tener los 5 sentidos para poder escucharla. Y Señor, queremos encomendar a tu Espíritu Santo este tiempo para que hables a nuestros corazones y para que seamos instrumentos en tus manos santos para que tú hagas la obra con poder, con el poder del Espíritu. Prepara los corazones, prepara mi voz, prepara mi mente y mi corazón y bendice este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un versículo que quisiera que leamos antes de ir a Mateo. Vamos a leer varios versículos. Ustedes me conocen, me gusta predicar con la Biblia. Pero antes de ir al primer monte en Mateo, vamos a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Un pasaje conocido, lo habrás escuchado alguna vez, pero quiero que lo leamos juntos, ¿ok? Isaías, capítulo 52, verso 7. ¿Estás ahí? Amén. Es una exclamación mesiánica. Dice, cuán hermosos son sobre los montes, por eso quise leerlo, sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice a Sión, tu Dios reina. O sea, se aplica perfectamente a Cristo. Es un texto que también se ha aplicado muchas veces a todos aquellos que vamos llevando, transportando el mensaje de las buenas nuevas, de la salvación. Pero es un pasaje mesiánico
que se aplica directamente en primera instancia a Cristo. Y dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies. Mateo presenta en todo el ministerio del Señor Jesucristo 7 montes donde el Señor Jesucristo estuvo, como dijimos recién, y de cada uno, comenzando desde el comienzo del ministerio de Jesús, que vamos a ver hoy, cuando fue tentado, hasta el último monte donde se despidió de sus discípulos, vamos a ver toda la trayectoria de la vida del Señor y, por supuesto, sacar aplicaciones para nuestra vida. Vayamos directamente, por favor, al capítulo 4 de Mateo. Tú sabes que allí se narra la tentación del Señor Jesucristo y fue en un monte, fue en el desierto, pero en un momento determinado de la tentación, vamos a leerlo, el Señor estuvo en un monte. Dice capítulo 4 de Mateo, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ahí viene la primera tentación. Luego tenemos versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ahí viene la segunda tentación. Y luego viene la tercera, en el versículo 8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Así que aquí tenemos el primer monte y es el monte de la tentación. Y fíjate que de qué manera estratégica Satanás apuntó contra las 3 áreas de la humanidad del Señor Jesucristo. De qué manera estratégica Satanás apuntó a las 3 áreas del ser humano del Señor Jesucristo. 3 áreas que todos los conocemos muy bien: cuerpo, alma y espíritu. 3 áreas que están descritas en toda la palabra de Dios, pero resumidas en un versículo en 1 Tesalonicenses, no lo busques, yo te lo digo, 5:23, y están expuestas en un orden inverso. No dice cuerpo, alma y espíritu, dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Ese es el orden correcto. Pero al margen de este detalle, quiero que veamos cómo aquí Satanás apuntó. En primer lugar, lo vamos a ver ahí en las 3 tentaciones en el mismo capítulo, al cuerpo de Jesús. Dice que, habiendo tenido hambre, Jesús se le presentó y le dijo, satisface las necesidades y los deseos de tu cuerpo. Di que estas piedras se conviertan en pan. No lo hizo antes. Esperó que llegue al punto extremo. Yo no sé cómo aguantó el Señor 40 días sin comer. Yo 4 horas ya estoy que me muero de hambre. Pero ahí vemos el Señor, la consagración, la dedicación, ¿no es cierto? Dicen los doctores que es lo máximo que un cuerpo puede estar sin comer. Entonces, claro, estaba literalmente agonizando el Señor. Y en ese momento viene la tentación. ¿Y a dónde aparece? A lo más urgente, a satisfacer las necesidades del cuerpo. Si nosotros lo vemos en la primera tentación del mismo tentador, Satanás, no a este postrer Adán que es Cristo, sino al primer Adán, ¿sí? Adán y Eva en el huerto del Edén, fue lo mismo. ¿Qué le mostró? Una fruta que era codiciable para comer, los deseos del cuerpo. Y sabes una cosa, hoy en día sigue siendo un arma de destrucción masiva que le da mucho rédito a Satanás, satisfacer las necesidades del cuerpo. Y claro, todos estarán pensando en la necesidad que más hoy en día se apunta a nivel físico, que es la necesidad sexual. Es impresionante, lamentable, trágico, vergonzoso lo que estamos presenciando, nuestra propia generación, de las propuestas tan animales y diabólicas, porque no hay otro nombre, que se están exhibiendo aún amparadas por derechos constitucionales para permitir, para poner un manto de piedad, para dar luz verde a cuanto desorden sexual se le ocurra al ser humano. Por eso Jesucristo dijo que en los últimos tiempos sería como Sodoma y como Gomorra. Y es lo que estamos viendo ante nuestros ojos. El colmo de los colmos. Se están aprobando en países las leyes que defienden a los pedófilos, o sea, a los que tienen relaciones sexuales con niños.
Y se está argumentando en los foros legales que si el niño está de acuerdo y no hay violación, no hay algo forzado, es legal. Bueno, no quiero entrar en este tema, como dije recién, hasta me da vergüenza decirlo, pero aquí tenemos que en el monte de la tentación, el Señor Jesucristo fue también tentado en su cuerpo, como hombre, específicamente acá en el área de los apetitos. Pero también sabemos que estos apetitos, mucho más allá de ser del estómago, son también hoy en día sexuales y de otra índole más. Yo puse el tema sexual como un ejemplo. La segunda tentación apunta directamente al alma de Cristo, ¿sí? Dice que el diablo le llevó al monte y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ofreciéndole toda esa gloria si se postraba a sus pies. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo se le va a proponer a Jesús, siendo Dios, digno de objeto de adoración de toda criatura, tanto en el cielo como en la tierra, una tentación dirigida al alma de Cristo? ¿Qué es el alma? El lugar de los deseos, de los afectos, de las ambiciones, del culto, a lo que le rendimos tributo. Y aquí Satanás le dijo, si tú me rindes culto a mí, yo te puedo dar todo lo que estás viendo en este momento. Increíble, ¿no es cierto? El monte de la tentación, el monte de la propuesta de rendir mi alma a cosas que no sean el objeto único y verdadero de culto, que es Dios y su Hijo Jesucristo. Dice David en el Salmo, lo puedes anotar para leerlo después, 103, en el versículo 1, y lo repite después, casi al final del capítulo 103, en el verso 22, dice, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Es que no solamente podemos pecar con el cuerpo, podemos pecar también con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestras prioridades. Y eso Santiago le llama adulterio espiritual, ¿te acordás? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Y cuántas veces con nuestra alma cedemos ante la presión del enemigo y consciente o inconscientemente rendimos culto, como se le propuso aquí al Señor Jesucristo desde un monte muy alto donde estaba siendo tentado, rendirle culto a Satanás? Yo creo que aquí se concentró el autor de los Hebreos cuando se refirió al Señor Jesucristo y dijo que Él padeció siendo tentado. Algunos dicen, ¿cómo se explica este texto, pastor? Si Jesús podía o no podía pecar. Obviamente que no podía pecar, porque es Dios. Dios no puede pecar, va en contra de su naturaleza. Es como que le diga, como que me pregunte si un pescado puede volar. Obviamente que no. Va en contra de su naturaleza. Jesús no podía pecar. Entonces, ¿por qué padeció la ofensa de que se le proponga ofender al Padre? Traicionar a su Padre, traicionar la comisión, adorar al diablo. Eso le habrá producido un estupor al Señor, una conmoción, como diciendo, pero ¿cómo? No puedo ni imaginarlo. Rendirte culto a ti, Satanás. O sea, apártate de mí, ¿cómo me propones esto? Es el padecimiento de Cristo y con la palabra de Dios, porque Él siempre se defendió con la palabra de Dios, en las tres tentaciones. En la primera de las piedras dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Aquí citó Deuteronomio, no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjate el orden, primero se adora, después se sirve, no nos confundamos, ¿no? A veces servimos demasiado y adoramos muy poco. Y el Señor Jesucristo fue tentado como hombre y resistió como hombre. Algunos dicen, claro, pero como Él no podía pecar, se le hizo fácil la tentación. No, Él no hizo uso de ningún atributo divino para vencer al diablo. Lo venció con la palabra de Dios, que es la forma que nosotros tenemos que cumplir si queremos salir airosos y vencedores de cada tentación. Entonces, la segunda tentación apuntó al alma. Y la tercera tentación se le presentó dice, lo llevó al pináculo del templo, estás leyendo conmigo, ¿no? Dice, y fue contra el espíritu, la parte superior del ser. Esa parte que Dios puso para tener casi una comunicación exclusiva con Él, nuestra parte espiritual.
Dice que lo llevó ahí al pináculo del templo y puso en duda la palabra de Dios. Le dijo, a ver, arrójate al vacío. Al fin y al cabo dice el Señor que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, puso en duda la fe en la palabra de Dios. Es como que le dijo, a ver, ¿tú crees realmente con tu espíritu, con tu ser espiritual en las promesas del Señor? Bueno, si crees, arrójate, a ver, porque la Biblia dice que te tiene que sostener. Claro, no citó el pasaje completo. Satanás conoce tan bien la Biblia que es capaz de ocultar algunas partes o como decimos a veces en hermenéutica, ¿no? Quitar un texto fuera de su contexto para transformarlo en un pretexto. Y eso hizo Satanás. Y Jesús, muy astuto y muy conocedor de la Biblia, le responde con el versículo completo. Porque el versículo dice, te guardará en todos sus caminos. Entonces la pregunta indirectamente que Jesús estaba haciendo, ¿es voluntad del Señor que yo me arroje ahora? Porque la fe no es una excusa para que el Señor me salve de todos mis emprendimientos. No. Yo tengo que actuar en comunión con Dios. Y si Él me dice, esta senda es la que tienes que escoger, estos son mis caminos, ahí se cumplen las promesas. Ahora, si yo ando no en sus caminos, sino en mis caprichos, ahí no esperes que se cumplan sus promesas. Entonces el Señor Jesucristo también se defendió con la palabra de Dios. Cuerpo, alma y fe en el Espíritu, las tres áreas en que Satanás tentó al Señor y nos tienta a nosotros también, el monte de la tentación. Cada creyente tiene que ser un vencedor. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Claro, si nosotros hacemos todas estas cosas, seremos más que vencedores. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y porque la armadura que se nos ofrece es efectiva. Ahora, si nosotros no hacemos uso de los recursos apropiados, ahí es donde la tentación comienza a ser una zona de riesgo y donde comenzamos a cosechar un récord de fracasos que nos va amargando, cansando, deprimiendo y desgastando nuestras fuerzas. Los mismos enemigos que Jesucristo tuvo en la tentación en el monte, los tenemos nosotros. La carne, el cuerpo, el mundo, atenta contra el alma, y el diablo, el espíritu, que dice la Biblia que ahora opera en los hijos de desobediencia. La carne, el mundo y el diablo, el cuerpo, el alma y el espíritu. Atentos, pilas, los ojos bien abiertos, porque no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto y justamente le va a advertir también acerca de estas tres áreas. Vos te acordarás que una de las denuncias principales de Corinto era que en Corinto daban rienda suelta a los apetitos sexuales. A tal punto que en la propia iglesia de Corinto había un muchacho que convivía o tenía relaciones sexuales con la mujer de su papá, o sea, con su madrastra. Terrible, y ellos como si nada. Ahí estaba la iglesia de Corinto cediendo ante el ataque satánico contra el cuerpo, contra la carne. Luego, después, anótalo para leer porque son muchos textos, ¿no? En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18, se le habla específicamente acerca de la mundanalidad y se le habla específicamente del alma. Estaban siendo atacados en el alma. Y todos recordamos el capítulo 15 de la primera carta de Pablo, estamos hablando de ambas cartas para hacer un diagnóstico de la iglesia de Corinto, de los graves problemas de mala doctrina que tenían. O sea, estaba el ataque siendo a nivel de la fe, como lo hizo con el Señor cuando citó las promesas de que se arroje, ¿no es cierto? La parte del espíritu, mis creencias, mis convicciones. Pensaba en David. Si vos mirás toda la biografía de David, se detallan 3 pecados de David, que los vamos a citar ahora, después repasalo vos a solas. Y justamente los 3 pecados, de manera increíble, el Espíritu Santo, que es tan sabio en su palabra, nos presenta las 3 áreas de David donde fue tentado, cuerpo, alma y espíritu, y cedió y cayó.
Creo que todos sabemos cuál fue la tentación donde él cedió y cayó en el área de los apetitos sexuales, ¿no? Y que fue con Betsabé. Eso está narrado allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Terrible, terrible el pecado sexual, la mentira, el orgullo, la soberbia, el abuso de poder y el crimen después con el propio Urías Eteo. ¿Y dónde fue? ¿Dónde surgió todo? En la carne, dar rienda suelta a la carne. También David se menciona un pecado en el primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Vos te acordás, cuando todavía no era rey y Saúl lo perseguía y él huyó a los filisteos. Y vivió entre los filisteos, el pueblo enemigo de Israel. Increíble. Porque fíjate, David irrumpe en el escenario bíblico matando a un filisteo de 3 metros de alto, Goliat. Combatió y lo destruyó, le cortó la cabeza. Y ahora lo vemos a los pocos capítulos huyendo de Saúl y se fue a refugiar con los filisteos. Yo no lo puedo entender esto. ¿Qué pasó con tus convicciones, David? ¿Qué pasó con la fe, con tu alma? Bueno, a veces tenemos esas crisis en el alma y terminamos pidiéndole migajas de protección a personas que no pueden protegernos porque son tan indefensos como nosotros. O como dice el profeta, buscamos agua en cisternas rotas que no pueden satisfacer. Y muchas veces cuando nos sentimos bajo amenaza como David, ahí aparece la tentación de querer refugiarnos en cosas que no nos van a ayudar, van a ser parches por un tiempo. Así que lo encontramos aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 27, a David conviviendo con aquellos que antes estaba combatiendo. Conviviendo con aquellos que antes estaba combatiendo. Cedió a la tentación. Y el tercer pecado que se menciona de David es terminando ya su vida. David era ya anciano. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, es un detalle que a veces no muchos conocen, después léelo. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, David mandó a su general de la guardia, Joab, a que haga un censo de todo el enorme ejército que tenía Israel en el apogeo de su reinado. Estaba prohibido por la ley de Moisés que los reyes censen al ejército. O sea, estaba prohibido por la ley de Moisés que los reyes sepan cuánto poderío tenían. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, no está en vuestros carros ni en vuestros caballos la victoria, sino en Jehová de los ejércitos. Así que tranquilo, no anden ahí sabiendo cuánto tienen ni para hacer alarde de cuánto hemos crecido y comparado con los egipcios y con los asirios, wow, tenemos el doble de carros. No, a vos no te importa eso, rey. Vos confía en el Señor. Y Joab se lo dijo a David, David, ¿qué vas a hacer? No está permitido. Y David le dijo, yo te lo ordeno y no hay discusión, vas a censar el pueblo. Y claro, después de eso vino un juicio de Dios terrible, una plaga tremenda, que murieron miles de personas, que si David no se arrepiente y no se arrodilla y no intercede, Dios juzga a toda una nación por culpa del pecado de David. ¿A dónde atentó este pecado? A su soberbia, contra el espíritu, un espíritu que se enalteció. ¿Ves? David también fue tentado en las 3 áreas. Y claro, Cristo sigue siendo nuestro ejemplo máximo, ¿no? Y nosotros, si estamos bien aferrados al ejemplo de Cristo, no deberíamos caer. A veces nos olvidamos de esto, por eso viene la advertencia del apóstol. Ojo, el que se cree firme, ojo porque está al borde de caer. Y mira, con respecto a este tema de la tentación, yo dediqué un capítulo entero en mi libro, el último libro que salió a finales del año pasado con el título Cada día muero. Y en verdad, más que un capítulo, casi el 50% del libro habla de la tentación. Y en una de las frases que anoté, menciono que el problema no está en mis debilidades, sino en mis ilusorias fantasías de grandeza. El problema no está en que yo soy débil, el problema está en que me creo fuerte.
Todos somos débiles. Eso no es un problema para ti y no es un problema para Dios. Dios me escogió a mí y te escogió a ti conociendo nuestras debilidades. Porque Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él se acuerda que somos polvo. El problema es cuando nosotros no nos acordamos que somos polvo y nos creemos algo y nos creemos fuerte. Es una ilusión, una fantasía, y ahí caemos. El que se cree fuerte, mire que no caiga. Algunos recursos que quiero mencionar y que la palabra de Dios presenta para vencer la tentación, para poder bajar del monte de la tentación en el que vos y yo subimos todos los días, varias veces al día, y poder bajar como el Señor Jesucristo, victoriosos. El primer recurso lo tenemos en el mismo Evangelio de Mateo. Vamos a leerlo, capítulo 26, versos 41. También lo conoces, son las instancias finales de la vida del Señor Jesucristo, y Él les recomendó a sus discípulos, capítulo 26, versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es entonces el primer recurso indispensable? La oración. Muy difícil, déjame que te lo diga, que un hombre y una mujer de oración caigan en tentación. Muy difícil. Y más que nada te diría imposible. Cuando estás orando, estás dentro de una zona segura. ¿Viste acá en Ecuador con este tema de los sismos que hay carteles que dicen zona segura en caso de sismos, de deslaves, de volcanes? Cuando estás en la oración, estás en una zona segura, libre de riesgo. No te puede tentar ahí. Satanás no entra a la recámara de la tentación. Por eso Pablo dijo en Tesalonicenses, orad sin cesar. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, velad y orad, y así no entraréis en tentación. Otro recurso muy importante, 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, verso 31. Primera Corintios capítulo 11, verso 31, leemos así. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mira, el autoexamen a veces no lo consideramos como un recurso, pero el apóstol Pablo lo menciona porque le daba mucho rédito. ¿Sí? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al hacer un autoexamen ante el espejo de la palabra de Dios, queda en evidencia nuestras imperfecciones, nuestros pecados, nuestros puntos débiles de los cuales hablábamos recién. Y nos pone en alerta para la próxima tentación. Un consejo que yo doy en el capítulo que dedico a la tentación, en el libro Cada día muero, doy 11 consejos prácticos. Un consejo que yo doy es identificar el patrón de las tentaciones. ¿Qué significa esto? O sea, tenés que vos ser sabio, sabia, decir, a ver, ok, yo sé cuál es mi punto débil, pero vamos a ahondar un poquito más. Porque tenemos que hacer una estrategia inteligente, ya que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y ya que él tiene estrategias para nosotros, nosotros tenemos que tener una estrategia de defensa, un plan de contingencia. Mayormente, ¿qué días soy tentado? Cuando estoy ¿En qué situaciones viene la presión fuerte? ¿Cuáles son las personas que a mí me motivan a tener malos pensamientos o a enojarme? ¿Cuál es la situación previa que se presenta antes de que venga la oferta? Yo puedo identificarla. No te olvides que el apóstol Pedro presenta a nuestro adversario el diablo como un león rugiente. Y sabes, la estrategia del león cuando va a atacar su presa es muy interesante porque él se pone en contra del viento. ¿Por qué se pone en contra del viento? Para que la presa no huela al león. Porque si lo huele, lo busca, lo ve y aunque no lo ve, ya lo olió, se fue. ¿Ves? Como la presa identifica que parece que un león anda cerca. Ahora,
nosotros tenemos que aprender a identificar el patrón que Satanás utiliza para tentarme. Entonces, cuando yo hago un autoexamen, puedo ser más estratégico en mi defensa. Mira qué interesante, a veces no lo habíamos considerado. Otro recurso para vencer la tentación, y bueno, este es el que más se menciona, cumplir la palabra de Dios. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. He hablado mucho sobre este texto porque nos presenta un ejemplo súper gráfico. Fíjate que un análisis somero del texto nos muestra que habla de una premisa o una actitud o una pauta previa para una utilización futura. ¿A qué me refiero? En mi corazón he guardado tiempo pasado para no pecar cuando venga la tentación, tiempo futuro. Una actitud previa para una utilización futura. A veces esperamos que llegue el momento de la tentación para salir corriendo. Y mira, siguiendo con el ejemplo del apóstol Pedro, si un venado o cualquier presa espera ver al león saltando sobre él para salir corriendo, marchó. No va a poder salir antes. Tiene que prepararse con todos sus sentidos alertas y ahí puede ser que se escape. Y la preparación previa que recomienda aquí David por experiencia propia es guardar la palabra de Dios en mi corazón. Guardarla significa amarla, memorizarla, tenerla siempre lista. Y David lo sabía muy bien, porque a veces pensamos que el pecado de David que recién mencionamos con Betsabé comenzó en la terraza del palacio. No comenzó en la terraza del palacio. Lo que sucedió en la terraza del palacio cuando miró por la ventana y todo lo que sabemos después que pasó fue una consecuencia de una actitud previa que él no tuvo. Porque él estaba durmiendo, estaba descuidando la palabra de Jehová. Y cuando Natán lo confronta, ¿te acordás? Después que le cuenta el versito de la ovejita y todo. Le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? No le dice, ¿por qué te acostaste con Betsabé? El pecado de David no comenzó en la terraza, comenzó en la recámara cuando él descuidó su comunión. Y como no guardó la palabra de Dios, pecó. Una actitud previa para una utilización futura. Si vale otro ejemplo muy práctico, si el capitán de un grupo de soldados les advierte que esta noche probablemente vamos a tener un ataque sorpresa del enemigo, entonces les dice a sus soldados, hoy nadie duerma con ropa de cama. Todos se acuestan con su ropa de soldado puesto, su rifle bien lubricado y bien limpio y bien cargado al lado de la cama. Y si suena la alarma, todos saltan de la cama y listos para la batalla. Sí, capitán, sí, capitán, sí, capitán. Uno dice, no pasa nada. Toda la noche lo dice lo mismo y tengo que dormir con las botas puestas, con este... No. Me pongo el pijamita, me abrazo a mi peluche y hoy voy a dormir tranquilo. Esa noche vino el enemigo y ese soldado no solamente fue herido, sino que puso en riesgo la vida de sus compañeros. ¿Cuándo perdió el combate ese soldado? ¿En la batalla o la noche anterior? Lo perdió la noche anterior porque no estuvo preparado. Y a veces nosotros esperamos que llegue el momento de la tentación para ahí ver qué hago. No vas a ver nada, ahí fuiste. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otro recurso, estar ocupado. Y estar ocupado principalmente en las cosas del Señor. Recién hablamos de David, ¿no? Y el pasaje dice que David se paseaba en el terrado del palacio, en el techo, en la terraza. Se paseaba. ¿Qué hacía David paseándose? Primero dice que dormía la siesta. Después se levantó y salió a tomar sol, a pasear. No sé qué habrá querido. Yo no sé si ya habría visto antes a Betsabé y sabía la hora que se bañaba y dijo, vamos a ver si anda otra vez por ahí la vecinita. No sé si quiso ver ahí todo su gran reino, el esplendor de la ciudad real. No sé qué fue a hacer. Pero no tenía que estar ahí David. David tenía que estar con Joab y con el ejército porque era ley de Dios que los reyes tenían que ir a la guerra. Pero David dijo, no, van a ganar seguro, no hace falta que yo esté. Mi ejército está súper entrenado. Y hay una frase que dice que cuando estás en el lugar que no debes estar, acabas haciendo las cosas que no debes hacer. Cuando estás en el lugar
que no debes estar, acabás haciendo las cosas que no debes hacer. Tenés que mantenerte ocupado, no perdiendo el tiempo, conversando de cosas intrascendentes. Por eso dice Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado. ¿Ves? En estar ahí en ese estado de diversión, de distracción. Yo no digo que tenés que estar todo el día arrodillado en tu cuarto orando y leyendo la Biblia, no, pero ojo con los tiempos libres. En este tiempo de cuarentena, que muchos todavía siguen sin trabajo, con horarios cambiados o trabajando desde la casa, lo que sea, los adolescentes que ahora no tienen horarios de clase y están ahí todo el día tirados en la cama en su cuarto, ojo con el tiempo libre. Una mente desocupada es oficina de Satanás. Así que mantente activo, mantente ocupado en las cosas que tienes que hacer. Y cuando te quede tiempo, dedícalo a cosas que tengan que ver con el Señor. Ahí va a ser más difícil para el enemigo tentarte y hacerte caer. Porque no hay peor cosa para una presa del enemigo, del león, estar dormida. Seguro que lo va a atacar y seguro que se lo va a devorar. Otro recurso, asistir a la iglesia. Y hace unos días atrás mencionábamos, ¿no?, de que vemos que hay hermanos y hermanas que no se están, iba a decir congregarse, tendremos que decir hoy zungregarse, con el tema del Zoom, ¿no? Bueno, eso no es solamente un problema de nuestra iglesia, no quiero que ese comentario te desanime. En todas las iglesias, yo lo comento con varios pastores, está sucediendo lo mismo. ¿Por qué? Porque un poquito la emoción, la novelería del Zoom ya va pasando. Aparte, en otros casos se van al otro extremo. Hay tanto Zoom, tantas reuniones que ya están saturados de esta iglesia virtual. Pero el hecho que si tú has dejado de congregarte, aunque sea a través de este medio, y sí, estás en peligro. Y ahora que, como dije, ¿no?, y espero no haberme equivocado, probablemente ya podamos volver a la iglesia, por favor, tenés que ser el primero en estar. Por eso el escritor de los Hebreos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque eso te ayuda mucho a una vida de victoria. Otro recurso, y este es muy importante, es vivir en la plena expectativa de la venida del Señor. La Biblia dice que aquel que tiene estas promesas se purifica a sí mismo. Y claro, ¿cómo no te va a ayudar esto en tu vida de santidad? Porque a todos nos interesa que el Señor venga y nos encuentre como el esposo a una novia con su vestido limpio. Entonces, el vivir expectantes de la segunda venida de Cristo es un recurso indispensable para vencer la tentación y para cultivar una vida de santidad. Y el último, que lo tenemos que tener muy en cuenta y está en Hebreos capítulo 7, es saber que Cristo es nuestro intercesor. Es el sumo sacerdote y dice que vive siempre para interceder por nosotros. Así que, mirá qué tremendo, ¿no es cierto? Porque empezamos hablando del recurso que Jesús le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Y ahora terminamos hablando del recurso del Señor Jesucristo ya ascendido desde el cielo que ora por nosotros. Ahora, lo que quiero llegar es lo siguiente. Sería trágico que en el momento de la tentación el Señor Jesucristo esté intercediendo por mí en el cielo para que yo no caiga. Los ángeles estén haciendo barra ahí en el cielo para que yo no caiga. Dios esté ahí dándome la fortaleza a través de su Espíritu para que yo no caiga. Y yo... No, pues, toda la Trinidad preocupada para cuidarte y vos como si nada. ¿Qué dicen aquí en Ecuador? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Así que esto debería a nosotros despertar nuestro espíritu para decir, si Cristo intercede por mí en el momento de la tentación, ¿cómo yo no voy a estar orando? Así que fíjate, estar ocupado, hacer un autoexamen previo, identificar el ataque, tener lista la palabra de Dios en mi mente para que cuando venga el momento de la tentación yo la repito y vas a ver que la presión se va. ¿Por qué se va? Porque le estás resistiendo al diablo en la fe y él huirá de vosotros. ¿Cómo es que huye el león? Claro, huye porque Satanás no es ningún tonto.
Él dice, a ver, en este día lo tenté a Pablo 6 veces y lo único que logré es que Pablo repita un versículo de memoria. Así que mejor lo dejo tranquilo porque no es negocio. ¿Ves? Todos los recursos que tenemos, aparte no lo leímos por amor al tiempo, la armadura, bueno, vos sabés, pero no hay excusas para caer. El apóstol Juan escribe, vamos a leerlo por favor, tenemos todavía un tiempito. Primera de Juan, capítulo 2, verso 13 y 14. Primera de Juan, capítulo 2, verso 13 y 14 dice, os escribo a vosotros padres. Vamos a leer desde el 11, pero el 12. Os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Verso 13. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Aquí está la oferta. Somos más que vencedores, lo acabamos de leer. Juan, este mismo Juan, luego ve en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, que se presenta a Cristo y se presenta como el león de la tribu de Judá que ha vencido. Y luego sigue mirando Juan esa profecía increíble del Apocalipsis, y lo podés anotar para leerlo después. En el capítulo 12, versículo 11, Juan habla de nuestros hermanos, así dice él, que han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. O sea, Cristo venció. Su victoria es nuestra y nosotros debemos apropiarnos por la fe. No hay excusas para ceder en la tentación. Por eso vuelvo a citar el pasaje de Pablo en Romanos 8:37, donde dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tendríamos para seguir hablando de largo, pero vamos a bajar del monte de la tentación. Vamos a subir el próximo domingo al monte del Maestro. ¿Y cuál es el monte del Maestro? El Sermón del Monte. Y ahí tenemos muchas cosas muy lindas. Vamos a ver las bienaventuranzas juntos. Pero hoy estuvimos en el monte de la tentación, donde el Señor fue tentado y venció como hombre y hoy nos ofrece su victoria. Así que, querido hermano, querida hermana, no te desanimes. Yo sé que como es mi caso también, no te vayas a confundir, no pienses que yo soy el máster de cómo vencer la tentación, al contrario. Pero si hay algo que me anima, es una frase que me dijeron hace muchos años atrás, cuando yo empecé el ministerio. Y alguien me dijo, Pablo, Dios no busca siervos que nunca caigan, sino que siempre se levanten. Y si vos has caído una vez más en la tentación, yo te animo a que te levantes. Pero te levantes y diseñes una estrategia inteligente para defenderte. No puede ser que Satanás haga contigo lo que hacía antes, cuando tú pertenecías al reino de las tinieblas. Ahora fuiste trasladado al reino de su amado Hijo y Cristo es vencedor y nosotros tenemos la vida de Cristo y nosotros tenemos la victoria de Cristo, por eso somos más que vencedores. ¿Qué está pasando? Que en tu récord de experiencias hay más que victorias, derrotas y derrotas. Ese pecado que no puedes abandonar. ¿No será que estás luchando mal? ¿No será que estás luchando mal? ¿Que te estás aguantando? Mira, vencer la tentación no es aguantarse de no pecar. No, nada que ver. Si vos estás aguantándote de no pecar, lamentablemente te digo que vas a pecar. No es aguantarte, no para nada. Es estar parado en la fe de que mi nuevo hombre, mi nueva vida en Cristo no puede pecar. Juan dijo, el que permanece en Cristo no peca. Vos tenés que entender que en la cruz de Cristo el Señor no solamente murió por tus pecados, sino que también murió a tus pecados. O sea, murió a la capacidad que tú tienes para pecar. ¿Y por qué peco todavía? Porque no lo estás creyendo, no lo estás asimilando. No te estás crucificando cada día con Cristo. Por eso Pablo dijo, con Cristo vivo cada día crucificado. Y ya no vivo yo porque cuando vivo yo caigo. Ahora vive Cristo en mí. La próxima vez que Satanás venga a golpear con su tentación y querer subirte al monte de la tentación, tú dile, ¿sabes qué? Satanás, aquí no vive más Pablo Martini. Pablo Martini murió.
aquí vive Cristo y Cristo no puede pecar porque es un vencedor. Satanás va a decir, ¿y dónde está Pablo Martini? Está en la cruz. Y Satanás sabe que en la cruz es el terreno donde él pierde, donde él es el derrotado. Así que tenemos que aprender a defendernos en la fe. Mantente en oración, haz un autoexamen, memoriza la palabra de Dios y vas a ver que poco a poco tu vida de experiencia con el pecado va a ir mejorando y vas a ser cada día más santo, vas a ir perfeccionando la santidad. Cristo viene pronto, hermanos, muy pronto, y nos tiene que encontrar con el vestido limpio. Amén. Que el Señor te bendiga. Me despido con un abrazo muy, pero muy fuerte. Y por favor, toda esta semana bien conectados, bien juntitos y preparándose, ¿sí? Ya empieza a planchar tu camisa, empieza a quitar la ropa del closet de los domingos porque ya pronto nos reunimos. Te quiero mucho y que el Señor te bendiga.